Hoy nos acompaña Mario Zambrano, quien es el director del programa Cúcuta ¿Cómo Vamos?, que es un programa de la Corporación Corona y hace presencia en muchas ciudades del país. Hace mucho rato se habla de Cúcuta ¿Cómo Vamos?, pero hoy, con los muy buenos días, doctor Mario, cuéntele a los cucuteños exactamente qué es lo que significa Cúcuta ¿Cómo Vamos? Y cómo nace esta idea de traerla a Cúcuta, porque además es una alianza con la Universidad Libre de Cúcuta y otras instituciones. Sí, el Cúcuta ¿Cómo Vamos? Es, digamos, la extensión de una propuesta que nace por allá en los años 90, con todo el tema de la Constitución de 1991 y la profundización de la participación ciudadana, y de alguna forma empoderar otras instancias distintas al Estado, a la administración, por llamarlo así de esa manera. Y la Fundación Corona, el diario El Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Javeriana desarrollan una propuesta para medir la calidad de vida de las ciudades a partir de dos herramientas que son fundamentales. Una, la recolección de información de todas aquellas dimensiones que tienen que ver con el bienestar del ser humano: seguridad, empleo, educación, entorno económico, administración municipal, desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva de la percepción ciudadana. Dos, desde la perspectiva de la construcción de indicadores técnicos. Son dos, por llamarlo así, dos productos que hacemos nosotros. Y un conjunto de espacios de discusión en torno a los hallazgos cada año de esa medición. En el caso de Cúcuta nace en el año 2014 una alianza muy importante entre la Cámara de Comercio, la Universidad Libre, el diario La Opinión y la Fundación Corona, que busca extender, porque hay más de 24 ciudades en Colombia que tienen este programa que se llama ¿Cómo Vamos?, y que la Fundación Corona maneja, por llamarlo así, la franquicia, y es un gran esfuerzo que se hace a nivel local para intentar construir una información que sirva de base para toma de decisiones más racionales, por llamarlo así, con menos niveles de incertidumbre por parte de la administración municipal, pero también para empoderar la ciudadanía de esa información, para hacer eso que se llama ese control social que la ciudadanía necesita, más informada, más cualificada, y que de alguna manera redunde en el bienestar de la sociedad cucuteña, que es en última lo que buscamos nosotros desde el programa. Doctor Zambrano, ya continuamos con usted porque vamos a empezar por el tema del empleo, porque hubo una frase célebre del alcalde que llamó la atención de los cucuteños. Sin embargo, quiero en este momento darle los buenos días a nuestro director Jaime Castilla, porque fuera de cámara estábamos precisamente hablando de cómo vamos en Cúcuta. Entonces, con los buenos días, director, ¿qué es esa percepción que usted tiene de cómo vamos en Cúcuta? Porque lo vi hoy un poco desalentado con la situación de la ciudad. Bueno, William, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Muchas gracias al doctor Zambrano por acompañarnos el día de hoy. Esa es una de las grandes importancias de invitar a personas que tengan en estos momentos estadísticas, cifras, qué es lo que la ciudad requiere. En estos momentos, la ciudad de Cúcuta, nuestra audiencia y todo nuestro departamento necesita saber qué está pasando en la ciudad. En ese punto de arrancada de este conversatorio, pues una de las grandes preocupaciones que tenemos es la situación del COVID. Creo que con el doctor Zambrano podríamos definir mucho los temas para que ustedes se puedan enterar en este cierre de año qué está pasando en la ciudad de Cúcuta, William. Sí, doctor Zambrano. El alcalde dice que hemos recuperado el empleo y dio una cifra alarmante, ¿no? Algo así como 60 y pico mil de empleos recuperados, ¿verdad? La sensación, casi que para el país, gracias, equivocadamente diría gracias al COVID, no sería gracias, desafortunadamente al COVID, se ha perdido más bien mucho empleo y hay una sensación de aumento de la miseria, de la pobreza, de la persona en la calle, en la limosna. Y súmele a eso la presencia de migrantes pobres con muchas dificultades también clamando por ayuda. ¿Qué es la percepción que tiene el alcalde que usted cree? Y además, ¿qué nos dice Cúcuta? ¿Cómo vamos sobre la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y usted hace un referente que me llamó la atención y perdone que extienda mucho la pregunta. Decías que hay otras ciudades que están tan mal que pareciera que nosotros estamos bien. Doctor Zambrano. Exactamente. Cuando uno mira los datos con respecto al trimestre anterior, claro, si uno mira Cúcuta, estamos casi en un 27% en la tasa de desempleo y bajamos casi al 20%. Uno lo que logra observar es que, comparada con otras ciudades, a Cúcuta no le ha ido tan mal, pero realmente le va mal. ¿En qué sentido? A pesar de que hay una recuperación lenta, que es algo normal, dado los procesos, digamos, de apertura y las medidas de bioseguridad frente a esto, la tasa de informalidad se dispara. ¿Qué significa? Que viene creciendo el empleo, pero no el empleo formal, sino el empleo informal. ¿Y cuál es el problema del empleo informal en un contexto del COVID? Es que, y no lo digo yo, lo dice, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice la CEPAL, es que la vulnerabilidad
tiene que ver precisamente con aquella población que tiene desprotección social, que carece de ingresos sostenibles, pero que además tienen que asumir mayores riesgos al momento de verse obligados a salir a trabajar. Cuando usted mira esas características, encuentra claramente que en el caso de Cúcuta, esas son las características de un informal. En Cúcuta y en el país. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las personas que se dedican a actividades informales se ven obligadas a salir a la calle o actividades que ponen en riesgo su salud, pero además tienen una condición. Están desprotegidas socialmente y eso los hace más vulnerables, por un lado. Lo segundo, que los mecanismos de transmisión de la desigualdad y especialmente de la pobreza tienen que ver con el empleo. ¿Qué significa eso? Lo ha dicho la Universidad de los Andes y la CEPAL. En el caso de Colombia vamos a retroceder 20 años en lo que habíamos reducido la pobreza en el caso colombiano. Pero cuando miramos los datos del 2019 con la actualización metodológica que hizo el DANE, encontramos que el COVID nos agarró peor de lo que pensábamos. Con los datos anteriores de la anterior metodología teníamos la pobreza, en el caso de Cúcuta y área metropolitana, en el 36,4% y ha sido una de las ciudades con mayor aumento de la pobreza. Pero en la última actualización vamos a ver que no eran 36, sino 45,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que casi 5 de cada 10 cucuteños son pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia nos agarró en una condición de precariedad económica, de condiciones materiales bastante difíciles, pero además con una indigencia de 1 de cada 10 son indigentes, en el caso de Cúcuta, según datos del DANE. En la encuesta de percepción que hicimos, en la fotografía, en el momento de la pandemia, casi 2.300 personas respondieron a la encuesta que hicimos del cómo vamos. Y encontramos que casi el 60% de los encuestados, una persona de su hogar había perdido el empleo. Y cuando lo miramos en términos de condiciones socioeconómicas, nos damos cuenta que casi el 70% de los que se encuentran en condiciones socioeconómicas más bajas, aunque sea uno de su familia, había perdido el empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que la afectación ha sido fuerte, pero especialmente en aquellos que tienen menores condiciones. Que hayamos mejorado, sí, con respecto al dato y al valor, pero cuando miramos en perspectiva, y esto lo comentábamos antes de cámara. Perdón, doctor Zambrano, pero ¿cuándo finalizó esa encuesta? Esa la hicimos julio de este año. Este año. Hicimos, ya salió la otra, pero me falta procesarla, que es la que para mirar el antes y el después. ¿Pero tienes alguna idea de esa segunda otra? ¿Algún datico? No, todavía hasta ayer me llegó la información. Ah, ok. Pero digamos que lo que quiero decir es, antes de la pandemia, Cúcuta ocupaba los primeros y segundos lugares en la tasa de desempleo. Claro que sí. En época de pandemia ha sido superada, o sea, con respecto, por ejemplo, a Ibagué, que antes, o Quibdó, por ejemplo, pero no es que estemos bien, sino que es una ciudad, y eso discutíamos un poco, que está acostumbrada a vivir en la crisis y tiene una capacidad de sobreponerse a la crisis. En términos como de resiliencia. ¿Que somos resilientes los cucuteños? Claro, pero no quiere decir que estemos mejor, sino que hay ciudades que estaban, digamos, no están acostumbradas a la crisis, como el caso de Cúcuta, y las toma la pandemia, y al tomar la pandemia pasa por ellas, como el caso de Ibagué, como por ejemplo Neiva, ¿sí? Pero no estamos tan bien como creemos. ¿Por qué? Porque la tasa de informalidad está creciendo. Es que esa es mi pregunta. Si la informalidad crece, tenemos un grave problema porque el empleo que está generando no es un empleo de calidad, que carece de protección y que expone en mayor nivel de vulnerabilidad a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. Y cuando hablamos de subempleo, ¿cómo puedes definir eso? Bueno, el subempleo es otra categoría que se usa en el mercado laboral y tiene que ver con el nivel de insatisfacción de las personas. Hay 3 tipos de insatisfacción según el DANE. La primera, por ingresos. O sea, la persona se le encuesta y dice, mire, yo me siento insatisfecho con lo que gano, debería ganar más. La segunda, el 99% es la persona de los colombianos deben vivir insatisfechos. Que tiene un nivel de cualificación o de credenciales. Bueno, yo soy magíster, entonces, pero trabajo como recepcionista y cuando me preguntan es, yo debería trabajar en otra parte porque mi nivel de formación es mayor. Y el número de horas que trabajo a la semana mide el nivel de insatisfacción que tiene la gente, digamos, en la ciudad con respecto al trabajo que tiene. Y ojo, el informal es medido como empleo, ¿sí? Porque una cosa es la tasa de desempleo y es el que está sin ocupación, y otra cosa es la informalidad, ese está ocupado, ¿sí? Es que el doctor tomado Zambrano, como ocupado por el DANE. Allá va mi pregunta precisamente. Cuando hablamos de informalidad, ¿por qué medimos la informalidad si la informalidad definitivamente no genera riqueza? Ni genera desarrollo humano? La informalidad es un recuperar el vivir del día al día y del sobrevivir, y esa medición es un desastre entonces, porque se está haciendo que los gobiernos vivan en la comodidad de que una persona que venda helados en el semáforo es un informal. Hay una cosa particular frente a la medición que yo siempre lo digo y lo hago en todos los espacios que me invitan en los medios de comunicación en general. Cuando uno mira en el mercado laboral, como todo mercado, lo que hace el DANE es mirar la oferta y la demanda.
En el caso del mercado laboral, la oferta son las personas que ofrecen su fuerza de trabajo para buscar empleo. La demanda son las empresas que demandan empleo. Esa es la forma de mirar el mercado laboral. Ahora bien, si uno miraría la informalidad laboral, uno debería encuestar a la oferta. Pero la metodología, que no es que se alimente el DANE, sino que eso viene de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, se consideran informales no solamente aquellos que carecen de prestaciones sociales, que tienen ingresos que no son sostenibles en el tiempo, sino aquellos que están en unidades económicas o unidades económicas que tienen menos de 5 trabajadores. ¿Qué pasa con eso? Cuando usted mira el tejido empresarial de Cúcuta y su área metropolitana y mira la información que está en la Cámara de Comercio, se da cuenta que el 96, casi el 97% son microempresas. Entonces, ¿qué significa? Que si soy gobernante y hago parte de un gremio y hago parte de los que toman las decisiones importantes en la ciudad o en las regiones, uno tendría que mirar, si está pensando en el indicador, que lo que habría que fortalecer el sector empresarial y el tejido empresarial, porque realmente la informalidad está explicada en gran parte por esas bajas capacidades que tienen las unidades económicas, que en el caso de Cúcuta es una cosa, y área metropolitana es una cosa desbordante, son casi el 97%. Eso ni es bueno ni es malo, sino que habría que fortalecer esas unidades productivas, porque en últimas parte de la informalidad está explicada por eso. Eso no quiere decir que el señor que hace maromas en la calle para ganar no sea informal, también lo es, sí. O sea, tenemos un conjunto de cosas, pero si quisiéramos mejorar el indicador, pensando en el indicador, habría que tomar medidas para fortalecer ese tejido productivo, que son microempresas que son las más afectadas con el COVID. Y eso está demostrado a nivel de América Latina, como lo han mostrado mucho los informes de la CEPAL. Habría que fortalecerla. Ahora, la gran pregunta es cómo se fortalecen en un contexto como el COVID. El gobierno ha hecho una serie de medidas nacionales muy importantes, que los créditos, pero hay una serie de problemas de información para poder acceder a la información. Hay gente que no lo sabe. Al comienzo de la pandemia, la Cámara de Comercio hizo una encuesta a los empresarios, a su gremio, a sus empresas, y encontró que un alto porcentaje, casi 50-60% de la gente, de los empresarios desconocían, por ejemplo, llamarlo así, las ayudas que provenían del gobierno o el acceso a créditos, y ese es un gran problema, el acceso a la información. 2, que ese microempresario del que estamos hablando pocas veces tiene la posibilidad de acceder a ello, y ese es un gran problema. Habría que mirar cómo, y esa es una discusión un poco más de otro nivel, a nivel nacional, se cambia un poco. ¿Por qué? Porque la intermediación se hizo a partir de los bancos. Hay profesores muy expertos en este tema y decían, ¿por qué no el banco, como anteriormente existía una banca pública, que el empresario acceda directamente, no con intermediación, porque en última no era un subsidio, era un crédito y el crédito se paga? ¿Sí? Sí. Y lo que decía la gente es, ¿por qué no nos hacen una especie de renegociar deuda que tenemos con los bancos? ¿Sí? Subsidio de nómina, porque en última, para subsidiar la nómina, que no era subsidio, es un crédito, ¿sí? Y un crédito es una cosa muy diferente a un subsidio. Y ese es un tema que a nivel nacional generó mucha discusión, especialmente por los sectores menos favorecidos como los microempresarios, pero eso es un tema un poco más a nivel nacional. Doctor Zambrano, entremos a otro tema también bien álgido para Cúcuta, y es el tema de la seguridad. Hay una percepción de inseguridad enorme en los ciudadanos, y discutíamos fuera de cámaras de que para la gente es más complicado o se siente más inseguro frente al hurto que frente al homicidio, cuando la ciudad realmente, y me lo desmentirá usted, aumentó el promedio de homicidios, pero las autoridades nos muestran otras cifras. ¿Qué ve Cúcuta? ¿Cómo vamos frente al tema de seguridad en la ciudad de Cúcuta? En la encuesta de percepción, y es comparado con las otras ciudades, por ejemplo, a Manizales casi siempre le va bien. Es una cosa, Manizales es ¿Y en qué más le va bien? Porque me lo has dicho ya varias veces. En seguridad, en empleo. Hay una pregunta que le dice, ¿usted cómo se siente en la ciudad? ¿Es optimista? La menos optimista de todas las ciudades comparadas del cómo vamos, que son como 15. ¿Cuál es la menos optimista? Cúcuta. Ah, sí, y la casi más optimista. Un 70% de la gente es menos Director, me voy a vivir a Manizales, director, le notifico. En Manizales ocurre como la inversa de lo que estamos presentando, ¿sí? Ajá. Frente al tema de seguridad, en la encuesta de percepción de todas las ciudades, la ciudad donde existe la mayor percepción de inseguridad es Cúcuta, ¿sí? Casi un 60%. Pero comparada con las otras ciudades también es donde existe, según los encuestados, el mayor número de victimización, o sea, de quienes sufrieron algún tipo de ¿También delito. es Cúcuta? También, sí, es Cúcuta, claro, comparada con las demás. De las personas encuestadas que más fueron víctimas de algún tipo de delito, en el caso, comparada con las otras ciudades, fue Cúcuta. Pero además coincide con que existe un mayor nivel de percepción de inseguridad. Ahora, frente a eso, ¿qué han demostrado la mayoría de encuestas? Que es lo que menciona acá William, que me parece importante. Que la gente se siente más insegura con el hurto y con el robo que con el asesinato, ¿sí? Y cuando uno mira los datos, digamos ya un poco duro, no de percepción, el homicidio es el que viene un poco en aumento a diferencia de los otros delitos. Total. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la gente percibe la inseguridad, pero lo asocia más. En el caso de la encuesta, históricamente ha sido a dos cosas.
al consumo de droga de las personas en la calle, y pueden haber una serie de prejuicios frente a eso, que lo asocian directamente a inseguridad. Y la primera, que viene siendo que el robo y el hurto, y no el homicidio. El homicidio casi siempre en la encuesta de percepción del Cúcuta es la de menor. O sea, la gente se siente más insegura. Y se hacen dos preguntas: la percepción de inseguridad en la ciudad y la percepción de inseguridad en el barrio. La percepción de seguridad en la ciudad es más alta que la percepción de inseguridad en el barrio. O sea, ¿En el barrio? O sea, la gente, ¿Por qué lo diferencias? Si para mí barrio y ciudad es la misma cosa. No, porque es un poco más baja en el barrio, en las explicaciones que uno tiene. Cuando usted habla de ciudad, ¿se refiere al centro? Al conjunto, casco urbano, claro. Exactamente. Exacto, o sea, a toda la ciudad. Dice la gente, no, pues claro, la gente dice, no, si yo voy al centro de pronto me roban. Ok. Pero en el barrio, a pesar de que existe inseguridad, hay unas redes de apoyo alrededor. Hay un conjunto, usted en el barrio conoce a su amigo, conoce a la gente, si esto como cierta... Eso, la hipótesis que uno saca, ¿no? ¿Por qué la gente se siente más segura en el barrio? Entonces es una falsa seguridad. Pero se siente menos ajeno cuando usted sale, por ejemplo, en espacios públicos. Y eso tiene que ver con muchas formas de comprender la realidad. Hay una cosa que siempre lo hablábamos mucho con mi amigo Néstor. Por ejemplo, usted saca el celular en el centro del parque de Cúcuta, no lo saca. Eso es un susto, por Dios. Que es un espacio público. Ojo, pero cuando usted camina un montón de cuadras y llega al Ventura Plaza y llega un señor que tiene puesto una cosita aquí que parece como un vigilante privado, y usted va sacando el celular en un espacio privado. O sea, lo privado le brinda una seguridad que lo público no se lo brinda. Y lo mismo pasa con los conjuntos cerrados. ¿Por qué tenemos conjuntos cerrados y cámaras y vigilantes? Porque nos sentimos seguros. Sí. Y el miedo es una arma fundamental para la ciudadanía. Bueno, para la ciudadanía, para muchas veces para otras personas, para no manipular, pero para incidir muchas veces en las percepciones que tenemos. ¿Hemos mejorado o no hemos mejorado en materia de seguridad en Cúcuta? En esta pandemia es algo particular y no. No. Porque Cúcuta tiene unas particularidades. Cúcuta tiene una cosa que no tienen otras ciudades. O sea, no puede ser comparado con Bucaramanga o no puede ser comparado con Barranquilla, a pesar de que existan estructuras criminales. ¿Cuáles son? Una está en una zona, hay una concepción de región, porque pensamos que Cúcuta es una vaina como aislada de la otra región del Catatumbo. Y no es así. No, y hay una interdependencia económica, social, histórica y cultural, a pesar de las diferencias que puedan existir, por un lado. Dos, pero espera, aclaremos una cosa, porque es que el cucuteño evidentemente se ha sentido aislado y también nos ven como aislados. Al interior del país, muy descaradamente, un rolo cree que Cúcuta es Venezuela. Sí, claro. Desde allá nos veían así. Así me pasaba en la maestría. Durante mucho tiempo éramos el patio trasero de Colombia y la puerta de entrada de los venezolanos. Ni nos miraban de Venezuela ni nos miraban de aquí, nos sentíamos aislados. Con otro agravante, Jaime Castilla. La gente de Ocaña se creía costeña, el cucuteño se creía venezolano y el pamplonés se creía bumangués. Entonces, ese sentimiento es de norte de Santander, no hay un sentido de apropiación. Hay un trabajo interesante que hizo Fernán González explicando un poco los niveles de violencia y el conflicto armado para diferenciar Catatumbo y Cúcuta, que me parece interesantísimo. Y él parte de dos premisas. Uno, los procesos de migración, o sea, históricos que se dan en Catatumbo y que se dan, por ejemplo, en Cúcuta, son distintos, aunque luego terminan relacionándose. Dos, la forma como los violentos permearon las estructuras también de poder y política en esta ciudad son un mal ejemplo a nivel nacional. Pero no se nota. No se nota. Pero hay cosas que nos diferencian. Pero volviendo al punto, es que Cúcuta tiene, por ejemplo, una zona de frontera bastante compleja. Por ejemplo, cuando uno piensa en Cúcuta, piensa en la zona urbana también, ¿no? Sí. Y hay una Cúcuta rural que se deja, hace poco hizo un trabajo interesantísimo para construir un informe ante la JEP. Trabajamos con un grupo de víctimas y presentamos algo porque digamos que Norte de Santander estaba relegada en los informes ante la Justicia Especial para la Paz. Sí. Y me tocó hacer análisis de la zona rural. La zona rural de Cúcuta es compleja, no es tan fácil y parece que está invisibilizada en esas visiones urbanas que tenemos de ciudad. Doctor Zambrano, aquí como en televisión el tiempo es tan corto, vamos a resumir rapiditico el tema de salud. Cúcuta, ¿cómo vamos en materia de salud? En materia de salud, la percepción no ha sido muy positiva, ¿sí? A pesar que cambia con respecto a niveles socioeconómicos, digamos, los más pobres se sienten en menor sentido. Y hay un tema que es fundamental y es el problema de comunicación, como la gente entiende las medidas sanitarias en la ciudad. Y en eso se raja el manejo de la pandemia en la encuesta de percepción. Se raja totalmente, casi un 70%, no solamente frente al tema de la administración municipal, sino frente al ciudadano. Es de las ciudades comparadas, casi en un 70%,
que la gente considera que las medidas que se toman, el ciudadano del autocuidado, no funcionan en Cúcuta, que la gente no respeta el distanciamiento social, que la gente no usa el tapabocas bien, ¿sí? Y además un problema de comunicación desde las medidas tomadas del nivel gubernamental. Jaime, no solo en la encuesta se raja o la percepción de la gente, es la realidad. William, pues la situación hoy con la llegada del presidente Duque, se hablaron de cifras, de inversiones para vías, para infraestructura, para festividades, para los aniversarios, bicentenarios. Pero yo lamento las situaciones cuando en este fin de semana nos arroja casi 1.200 pacientes nuevos COVID. Y el día de ayer domingo ocupamos el tercer puesto a nivel nacional en pacientes COVID y con 17 personas fallecidas, por encima del Valle del Cauca, por encima de Barranquilla. Eso es lamentable porque mi percepción es que comenzamos a perder la batalla contra el COVID. El norte de Santander y la ciudad de Cúcuta comenzó esa crisis. No unieron esfuerzos, no se vio el eco que tenía que darse. En este caso, doctor Zambrano, estamos hablando de que entre las deudas de las EPS más la deuda de los migrantes, estamos hablando de más de 200.000 millones que le den al MEOS, que le ven unos grandes recursos por encima de los 20.000 millones o poco más al hospital Emilio Quintero Cañizares. Y el hospital de Pamplona también le dio una cifra alta, pero era un compromiso de todas las fuerzas vivas de este departamento exigirle al señor presidente, porque es que hablan de 1.4 billones para vías, hablan cifras que en cada visita llegan las cifras, pero en este momento que estamos perdiendo la pelea contra el COVID, que comenzamos a hacer ya un récord, ya somos un referente nacional, no hubo una exigencia directa. Hay situación de desempleo, llega un mes difícil, doctor Zambrano, que es diciembre para nosotros, los padres de familia, para mucha gente del común. Pero tenemos dos opciones: o salvamos vidas o salimos a la calle a trabajar. Son decisiones que tienen que tomar, pero lo primero que tenían que hacer era cómo asegurar no recursos nuevos, la deuda que tiene el Estado, la deuda que tiene las EPS con nuestra red hospitalaria, y solucionaríamos muchos inconvenientes, por lo menos para tener capacidad instalada por este gran crecimiento. Hoy están empresarios, microempresarios de grandes centros nocturnos haciendo una marcha porque hay toque de queda a las 10 de la noche. Con todo el respeto de ellos, creo que están hasta cortos. Tiene que haber unas medidas más seguras. Cuando les toque la puerta de su casa este COVID, van a entender mucha gente que sí existe la enfermedad. Padres, anoche, el día de ayer en el municipio de Los Patios, un padre y un hijo murieron de COVID. Pero ese es un tema que los que no han sufrido esa enfermedad o los que están pensando en que este mes le va a ir mal, imagínense a los que ya perdieron un familiar cómo le fue. Entonces mi invitación, doctor Zambrano, es que usted, con esa sapiencia que tiene con las universidades, ¿cómo unimos fuerzas para que el gobierno nacional, de todos esos miles de billones que va a entregar, por lo menos le pague a la red pública y poder nosotros mejorar las instalaciones? Ayer un médico decía que no hay oxígeno en Norte de Santander. Ayer había crisis de oxígeno y de gases medicinales en Norte de Santander. Hay problemas de muchas de las redes hospitalarias que no le quieren suministrar por falta de recursos. Entonces sería muy vergonzoso que, sabiendo que el gobierno ofrece millones y nuestros gobernantes están pendientes cuáles son esos miles de millones, no se hayan esforzado a hacer un solo eco. Páguenos, no nos regale nada, páguenos los que nos deben y tengan la plena seguridad que esta red hospitalaria
hoy no tuviese la crisis que estamos al 100%. Y que hay información, William, que no la dan todavía. Tenemos imágenes de vehículos saliendo del hospital, caravanas de carros fúnebres del COVID. Eso es una reflexión que tiene que hacerse, doctor Zambrano. Así es, totalmente. Creo que la prioridad debería ser la salud en estos momentos. Hoy. Sí, claro, definitivamente. Esto está por encima de vida, está por encima de cualquier otra cosa. Si queremos aún pensar en economía, deberíamos pensar primero en la salud. Claro. Total. Claro, por encima del trabajo. Primero la vida, ese es nuestro mensaje desde ATN Noticias. Primero la vida, luego el resto. Doctor Zambrano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Siempre William. será Gracias, don bienvenido Jaime. a ATN Sí, señor. Noticias y ATN Televisión, para que además hablemos más largo, porque con usted tenemos mucho de qué hablar y usted tiene mucho que contarle a la ciudad, porque usted sí tiene la información. Entonces aquí siempre será bienvenido. Claro que Doctor Jaime, doctor Zambrano, nos vemos el miércoles en este mismo horario con la entrevista.